aceptación de uno mismo es la esencia del problema moral y el resumen de toda una visión del mundo. Carl Jung. Yo solía pensar que perder a mis amigos era una señal de que había algo malo en mí. Pasé noches enteras repasando conversaciones antiguas, intentando encontrar el momento exacto en que todo comenzó a cambiar. Pero nunca hubo una gran pelea, una traición, ni una despedida dramática. Los mensajes simplemente se hicieron cada vez más escasos. Las invitaciones desaparecieron. Y de una manera casi inquietante, yo también dejé de extrañar a muchas personas que antes parecían indispensables. Fue entonces cuando comprendí que quizá la pregunta nunca fue ¿por qué me quedé solo? Tal vez la pregunta era mucho más incómoda. ¿Qué sucede cuando finalmente dejas de ser la persona que los demás esperaban que fueras? ¿Alguna vez has sentido que, mientras más sincero te vuelves, menos personas permanecen a tu lado? ¿Has notado que algunas amistades parecen sobrevivir únicamente mientras sigues interpretando el papel que construyeron para ti? ¿Y si la soledad que tanto asusta no fuera un castigo, sino el precio invisible de abandonar una identidad que nunca fue realmente tuya? Carl Jung creía que pocas experiencias son tan difíciles como aceptar quiénes somos en realidad. Porque cuando la máscara comienza a caer, no solo perdemos versiones antiguas de nosotros mismos, también perdemos a las personas que solo podían amar esa versión conveniente. Lo curioso es que ese vacío suele interpretarse como un fracaso, cuando quizás sea únicamente el espacio necesario para que algo más auténtico pueda, por fin, existir. En este video no vamos a romantizar la soledad ni a decir que tener pocos amigos hace a alguien superior. Esa es precisamente la trampa contra la que Jung advertía. Vamos a explorar por qué algunas personas atraviesan un periodo de aislamiento profundo durante el proceso de individuación y cómo ese silencio puede revelar conflictos, miedos y verdades que años de convivencia lograron ocultar. Porque, a veces, el momento más solitario de la vida también es aquel en el que estás más cerca de encontrar a la persona que pasó demasiado tiempo intentando esconderse, tú mismo. Existe un tipo de pérdida que nadie te enseña a enfrentar. No es la pérdida causada por una discusión explosiva, una traición o una despedida definitiva. Ocurre poco a poco, casi en silencio. Una conversación tarda más en suceder. Una respuesta que antes llegaba en cuestión de minutos comienza a tardar días. Los encuentros dejan de ser frecuentes hasta que, un día, te das cuenta de que algunas personas simplemente desaparecieron de tu vida. Lo más extraño es que, después del impacto inicial, aparece una culpa difícil de explicar. Extrañas la idea de esas amistades, pero ya no extrañas vivir exactamente como vivías cuando ellas todavía estaban presentes. Es en ese momento cuando la mayoría de las personas comienza a culparse. ¿Será que me volví aburrido? ¿Será que me convertí en alguien frío? ¿Será que me estoy aislando porque hay algo malo en mí? Son preguntas comprensibles, pero quizá estén apuntando hacia el lugar equivocado. Carl Jung sugería que, antes de preguntarnos por qué las personas se fueron, deberíamos preguntarnos quién creían ellas que éramos. Porque, muchas veces, el vínculo no fue construido con nuestra esencia, sino con el personaje que aprendimos a interpretar para ser aceptados. Desde muy temprano, casi todos descubrimos que algunas versiones de nosotros reciben más cariño que otras. Al niño que no se queja, lo elogian. Al adolescente que siempre está de acuerdo con todos, lo consideran fácil de tratar. Al adulto que resuelve los problemas de todos, lo ven como alguien indispensable. Poco a poco, sin darnos cuenta, vamos abandonando partes enteras de nuestra personalidad para preservar aquello que nos garantiza pertenencia. No parece una prisión, porque está adornada con aprobación, elogios y la reconfortante sensación de no decepcionar nunca a nadie.
Pero llega un momento en que esa construcción comienza a resquebrajarse. Sigues sonriendo durante las conversaciones, pero sientes que esa sonrisa ya no representa lo que sucede dentro de ti. Sigues frecuentando los mismos lugares, escuchando las mismas historias, haciendo las mismas bromas, mientras una voz silenciosa pregunta: ¿por qué sigo fingiendo ser alguien que ya no existe? Esa pregunta lo cambia todo, porque no solo destruye una identidad, también transforma las relaciones que dependían de esa identidad para seguir existiendo. Algunas personas no se alejan porque hayan dejado de apreciarte. Se alejan porque nunca llegaron a conocer quién eras en realidad. Solo conocían a la versión que siempre decía sí, que evitaba los conflictos y que escondía su propio cansancio para mantener a todos cómodos. Tal vez por eso ciertas amistades desaparecen justamente cuando comienzas a poner límites, a decir no sin sentir culpa o a dejar de buscar la aprobación de los demás todo el tiempo. Quien estaba conectado únicamente con tu máscara siente que algo cambió. Y sí, realmente cambió. La diferencia es que lo que está desapareciendo no es tu capacidad de amar ni de conectar con los demás. Es solamente la necesidad de seguir interpretando un papel para merecer permanecer en la vida de alguien. Al principio, eso duele. Duele porque confundimos la autenticidad con el rechazo. Pero Jung veía ese momento como una de las primeras señales de una transformación profunda. Antes de que tu vida pueda llenarse de relaciones verdaderas, muchas de las antiguas necesitan perder fuerza. No como un castigo, sino porque aquello que era sostenido por las apariencias difícilmente sobrevive cuando la verdad comienza, por fin, a ocupar su lugar. Después de que algunas personas se van, ocurre algo todavía más difícil que lidiar con su ausencia: enfrentar el silencio que dejan. Al principio, casi nadie lo nota. La primera reacción suele ser llenar ese vacío lo más rápido posible. Tomamos el celular sin ninguna razón. Abrimos una red social de manera automática. Vemos cualquier video solo para impedir que la mente tenga espacio para hablar. El problema es que esas distracciones no eliminan la soledad. Solo posponen un encuentro que, tarde o temprano, terminará ocurriendo. Carl Jung creía que la mayoría de las personas no tiene miedo de estar sola. El verdadero miedo es encontrarse con aquello que aparece cuando, por fin, ya no queda nadie para distraer la propia conciencia. Mientras estamos ocupados intentando cumplir con las expectativas del mundo, logramos mantener muchas preguntas dormidas. Pero cuando el movimiento disminuye, esas preguntas comienzan a aparecer una tras otra como viejas cartas olvidadas en un cajón. Es en ese momento cuando te das cuenta de que algunas heridas nunca desaparecieron. Solo permanecieron ocultas detrás de la rutina. El rechazo que sufriste hace años sigue influyendo en tus relaciones. La necesidad de complacer a los demás continúa determinando muchas de tus decisiones. El miedo a decepcionar a las personas sigue impidiéndote decir lo que realmente piensas. El silencio no creó esos conflictos. Simplemente eliminó el ruido que los mantenía invisibles. Tal vez por eso tantas personas dicen que no soportan estar solas. Creen que están huyendo de la soledad, cuando, en realidad, están huyendo de sí mismas. Porque permanecer en silencio exige un valor poco común. Significa observar pensamientos que pasaste años intentando ignorar. Significa admitir que algunos sueños nunca fueron realmente tuyos. Que ciertas amistades existían únicamente porque tenías miedo de ser rechazado. Que una parte de tu vida fue construida mucho más para ser aceptada que para ser vivida. Jung llamaba a este movimiento un acercamiento al inconsciente. No era un proceso cómodo ni rápido. Era como entrar en una casa antigua donde todas las luces habían permanecido apagadas durante décadas. Al principio todo parece amenazante.
Cada sombra parece más grande de lo que realmente es. Pero poco a poco, los ojos se acostumbran a la oscuridad. Comienzas a darte cuenta de que muchos de los monstruos que imaginabas no eran más que partes de ti mismo esperando ser reconocidas. Ese es el punto en el que muchas personas se rinden. Prefieren volver al antiguo ritmo acelerado, recuperar relaciones superficiales o asumir nuevamente la personalidad que hacía felices a todos. Después de todo, es mucho más fácil recibir aprobación que enfrentar la propia verdad. Sin embargo, existe un precio invisible en esa elección. Cada vez que huyes de ese encuentro contigo mismo, fortaleces precisamente la prisión emocional de la que estabas intentando escapar. La soledad deja de ser sufrimiento cuando deja de ser una huida y se convierte en una investigación. Comienzas a comprender que el silencio no llegó para castigarte, sino para revelar todo aquello que tu vida ocupada no te permitía ver. Y quizás sea precisamente por eso que este periodo parece tan incómodo. No porque tu vida se esté derrumbando, sino porque, por primera vez, estás escuchando una voz que siempre ha existido dentro de ti y que pasó demasiado tiempo siendo interrumpida por el ruido de las expectativas de los demás. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Hace cuánto que no haces algo solo porque es tuyo? No para que alguien lo apruebe, no para encajar. Te fuiste moldeando para los demás hasta olvidar quién estaba debajo de tantas máscaras. Eso no es estar perdido. Es haber entregado tu centro hacia afuera. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Reconocerlo no alcanza. Puedes verlo con claridad y seguir viviendo como un extraño de ti mismo. Eso se entrena. Grabé un video aparte que muestra el camino de vuelta a ti. Está en el comentario fijado o en el código en pantalla. Si esto te golpeó, entra ahí ahora. Existe un momento en el que la soledad deja de ser únicamente la ausencia de personas y se convierte en un espejo. Es en ese instante cuando aparece aquello que Carl Jung llamó la sombra. No como un lado maligno de la personalidad, sino como todo aquello que aprendimos a ocultar para ser aceptados. Cada emoción reprimida, cada deseo sofocado y cada parte de nuestra identidad que consideramos inadecuada sigue existiendo, incluso cuando fingimos que ha desaparecido. La mayoría de las personas cree que madurar significa controlar esas partes. Jung decía exactamente lo contrario. Lo que reprimimos no desaparece. Simplemente comienza a influir en nuestra vida sin que nos demos cuenta. La ira que nunca fue expresada se transforma en una irritación constante. La tristeza ignorada aparece como un desánimo sin motivo. El miedo al rechazo se disfraza de una independencia absoluta. Poco a poco, dejamos de notar que no estamos viviendo en libertad. Estamos siendo guiados por emociones que nunca tuvieron la oportunidad de ser comprendidas. Por eso tantas personas terminan convenciéndose de que ya no necesitan a nadie. A primera vista, parece fortaleza, parece madurez, pero muchas veces no es más que una armadura construida después de innumerables decepciones. La frase "me gusta estar solo" puede esconder dos realidades completamente distintas. En una de ellas, la soledad elegida nace de la paz de quien aprendió a convivir consigo mismo. En la otra, nace del miedo a volver a ser lastimado. Por fuera, ambos comportamientos se parecen. Por dentro, son universos completamente opuestos. Jung advertía sobre este peligro porque la mente humana posee una capacidad impresionante para convertir las heridas en filosofías. En lugar de admitir que todavía tenemos miedo de confiar, construimos discursos sobre cómo nadie merece nuestra compañía. En vez de reconocer nuestra vulnerabilidad, comenzamos a creer que somos superiores por no depender de nadie. Sin darnos cuenta, simplemente sustituimos una máscara por otra. El verdadero proceso de individuación comienza cuando tenemos el valor de abandonar esa ilusión.
cuando aceptamos que la fortaleza no consiste en negar nuestras heridas, sino en mirarlas de frente, sin huir. La sombra no pide ser eliminada, pide ser reconocida, porque aquello que aceptas en ti mismo deja de controlar tu vida en silencio. Tal vez la personalidad más rara nunca fue aquella que vive aislada del mundo. Tal vez sea la que logra atravesar su propia oscuridad sin convertirla en orgullo, sin convertirla en victimismo y sin permitir que determine quién merece entrar o permanecer en su vida. Es en ese punto cuando la soledad deja de ser un escondite y comienza a convertirse en un camino de transformación. Existe un error que destruye a muchas personas justo cuando empiezan a cambiar. Después de perder viejas amistades, atravesar la incomodidad del silencio y enfrentarse a partes de sí mismas que permanecieron ocultas durante años, llegan a la conclusión de que ya no necesitan a nadie. Parece un descubrimiento liberador, pero casi siempre no es más que otra trampa del ego. La verdadera madurez no hace que desprecies a las personas. Simplemente hace que dejes de depender de ellas para saber quién eres. Existe una enorme diferencia entre vivir sin amigos por miedo a salir herido y vivir con pocos amigos porque ya no aceptas relaciones que exigen que niegues tu propia identidad. Desde afuera, estas dos vidas pueden parecer iguales, pero por dentro son completamente diferentes. Quien sigue atrapado en el miedo convierte la distancia en una forma de protección. Se convence de que nadie vale la pena, de que todas las personas decepcionan y de que la mejor decisión es no permitir que nadie se acerque. Esa actitud ofrece una sensación temporal de control, pero cobra un precio muy alto. Junto con el dolor, también bloquea el afecto, la confianza y la posibilidad de construir algo verdadero. En cambio, quien ha atravesado ese proceso de transformación ya no siente la necesidad de levantar muros. Tampoco siente la necesidad de perseguir la aprobación de los demás. Aprende que estar solo en ciertos momentos de la vida no significa estar incompleto. Solo significa que ahora existe el espacio suficiente para que relaciones más honestas encuentren un lugar donde antes solo cabían las máscaras. Es curioso darse cuenta de que, cuando dejas de suplicar que te acepten, comienzas a volverte mucho más selectivo con respecto a quién realmente merece permanecer en tu vida. Ya no buscas personas que llenen vacíos. Buscas personas capaces de caminar a tu lado sin exigirte que abandones a la persona en la que te has convertido. Eso cambia por completo la manera en que entiendes la amistad. Deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en un encuentro poco común entre dos personas que no necesitan fingir para ser amadas. Son relaciones más silenciosas, más profundas y, muchas veces, menos numerosas, pero poseen algo que ninguna aprobación superficial puede ofrecer: autenticidad. Tal vez eso sea precisamente lo que hace que esta personalidad sea tan rara. No la cantidad de amigos que tiene, ni la capacidad de soportar la soledad, sino el valor de seguir siendo auténtica incluso cuando eso cuesta popularidad, reconocimiento o sentido de pertenencia. Al final, la pregunta nunca fue cuántas personas permanecen a tu lado. La pregunta es mucho más íntima y mucho más difícil. Si mañana todos se fueran, ¿la persona que quedara dentro de ti sería alguien con quien podrías vivir en paz? Porque, cuando esa respuesta finalmente se convierte en un sí, la soledad deja de ser un enemigo. Simplemente se transforma en el lugar donde descubriste que nunca más tendrías que abandonarte a ti mismo para que alguien decidiera quedarse. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de una manera un poco diferente. Hace algunos años yo también pasé por una etapa en la que mi teléfono casi dejó de sonar. Al principio, pensé que el problema era yo.
Pasé mucho tiempo tratando de descubrir qué error había cometido, qué conversación había arruinado o qué parte de mi personalidad necesitaba cambiar para que las personas volvieran. Solo mucho tiempo después me di cuenta de que estaba haciéndome la pregunta equivocada. Lo que realmente necesitaba cambiar no era la cantidad de personas a mi alrededor, era la forma en que medía mi propio valor. Mientras creyera que necesitaba ser útil, agradable o indispensable para ser amado, cualquier distanciamiento parecía confirmar que yo no era suficiente. Pero cuando empecé a construir una relación más honesta conmigo mismo, entendí que algunas personas no se fueron porque yo me hubiera convertido en alguien peor. Simplemente conocían una versión de mí que ya no existía. Tal vez tú estés viviendo exactamente ese momento. Si es así, espero que este video no te haya servido para darte respuestas fáciles, sino para ofrecerte una mejor pregunta. Porque a veces, la transformación comienza en el instante en que dejamos de correr detrás de quienes se fueron y empezamos a descubrir quién permaneció dentro de nosotros. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Antes de cerrar este video, quiero dejarte con algo. Vas a seguir en situaciones que te piden ser otra persona. Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es si sigues moldeándote o si vuelves a decidir desde tu propio centro. Hay una diferencia enorme entre quien vive para ser aceptado y quien ya no necesita eso para saber quién es. Y esa diferencia se entrena. Grabé un video que va directo a eso, a cómo volver a ser tu propio centro, sin volverte otra persona, regresando a quien dejaste de ser. Está en el comentario fijado o en el código en pantalla. Ese es el siguiente paso. Si este video te hizo reflexionar sobre algo que nunca habías logrado poner en palabras, suscríbete al canal. Aquí la idea no es vender fórmulas mágicas ni frases motivacionales. La vida ya tiene suficientes coaches para eso. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de que estabas dejando una máscara atrás? Leo muchos comentarios y, a veces, tu experiencia puede ser exactamente la palabra que otra persona necesitaba encontrar hoy. Y antes de irte, hay una última cosa. Si crees que esta historia termina cuando aprendemos a estar solos, quizá todavía exista una capa mucho más profunda de la psicología de Jung que casi nadie logra ver. El video que está apareciendo en la pantalla revela precisamente lo que sucede después de que la persona cae y por qué tantas personas se rinden exactamente un paso antes de la verdadera transformación. Nos vemos en el próximo video.